Hola, es un placer tenerte aquí. Antes de comenzar, suscríbete al canal y dale like al vídeo. Mi marido gritaba por teléfono, furioso: «Mierda. ¿Por qué están bloqueadas las tarjetas?». Yo sostenía el móvil con una calma que a mí misma me sorprendía. La rabia ya no ardía, era hielo. Le respondí con voz firme: «Lo sé todo, Javier». Él se quedó en silencio por un segundo que pareció eterno. Luego intentó inventar una excusa, tartamudeando algo sobre un error del banco. Pero yo ya no era la mujer ingenua de antes. Sabía perfectamente que no estaba en un viaje de negocios. Se había ido a París con su amante, y ahora, yo daba el primer paso hacia mi venganza. Le había visto marcharse con esa sonrisa falsa de siempre, el traje caro y el maletín que usaba para aparentar ser un hombre ocupado. Pero en su interior, él ya no era nada más que una mentira con corbata. Mientras hablaba, podía oír de fondo la voz de una mujer riéndose. Era Silvia, su amante, la misma que aparecía en los correos que imprimí en silencio durante semanas. Mientras él intentaba recuperar el control, yo recordaba cada noche sola, cada cumpleaños olvidado, cada promesa rota. No era solo el dinero lo que bloqueé. Era su acceso a mi vida, a mi compasión, a todo lo que alguna vez creyó tener asegurado. Colgué sin decir adiós. Me levanté del sofá con una tranquilidad fiera y fui hasta la cocina. Preparé un café. Lo bebí mientras la ciudad amanecía, sabiendo que en París el caos apenas comenzaba. Imaginé su rostro al intentar pagar el hotel, la cara de Silvia al darse cuenta de que no había más cenas lujosas. Era mi turno de escribir la historia. Ya no iba a ser la víctima silenciosa. Esa llamada no solo había revelado su traición. Había despertado en mí a una mujer decidida, astuta, que no tenía intención de suplicar. La guerra había empezado, y yo tenía las armas. Durante meses, Javier llegaba tarde con excusas distintas: una reunión de última hora, un viaje urgente, una comida con inversores. Yo lo miraba a los ojos y le creía, o, mejor dicho, quería creerle. Me aferraba a la idea de que era el estrés, el trabajo, la rutina. Pero la duda empezó a crecer como una sombra en la espalda. Una noche, mientras ordenaba la ropa del armario, su abrigo cayó al suelo. Revisando los bolsillos, encontré algo que me heló la sangre: 2 billetes de avión a París. No llevaban mi nombre. Llevaban el suyo, y el de Silvia. El billete de ida coincidía exactamente con el supuesto viaje estratégico que me había mencionado con tanto detalle. Había incluso ensayado sus frases, memorizado nombres de directivos que ni existían. Cada palabra suya había sido un acto teatral. Me senté en la cama y repasé cada escena, sus ausencias, sus mensajes evasivos, su olor a perfume ajeno. Silvia no era solo una aventura. Era parte de una vida paralela que él construyó con precisión, mientras yo cuidaba de todo lo nuestro. Esa noche, comprendí que no había sido ingenua, había sido traicionada con alevosía. Y ya no podía mirar atrás. Descubrir los billetes fue solo el inicio. Al día siguiente, mientras él creía que yo estaba trabajando, me sumergí en su ordenador portátil. Leí correos, revisé su agenda, accedí a sus extractos bancarios. Encontré reservas de hoteles en Roma, cenas en restaurantes caros, flores enviadas a distintas direcciones. Silvia era la actual, pero había otras. Mujeres distintas, historias parecidas. Él vivía una doble vida financiada por mis esfuerzos, mis horas extra, mis renuncias. Cada clic era una puñalada, pero también una chispa. Yo no iba a destruirlo con gritos. Lo haría con pruebas. Guardé capturas, imprimí documentos, organicé carpetas. No lloré. Mis lágrimas se habían secado con cada mentira que me había tragado en silencio.
Sentí que algo dentro de mí se endurecía. Ya no era tristeza. Era estrategia. No le confronté. No le pregunté nada. Lo besé al llegar, le preparé la cena, fingí normalidad. Porque entendí que la mejor forma de herir a un hombre que vive de apariencias es mostrarle que ya no controla el guión. Él creía que todo seguía bajo su dominio. Pero yo ya estaba escribiendo el acto final, y él no era el protagonista. Elegí esperar. Le ayudé a hacer la maleta, le di su abrigo, le llevé al aeropuerto. Me despedí con un beso en la mejilla, el mismo que él daba a sus amantes. Mientras caminaba hacia el control de seguridad, giró la cabeza para saludarme. Les sonreí. Y esa fue la última vez que lo miré con esa cara. Volví al coche en silencio, con los dedos tensos. En cuanto llegué a casa, llamé al banco. Di las instrucciones claras: bloquear todas las tarjetas conjuntas, restringir accesos, congelar movimientos. Nadie preguntó nada. Era mi cuenta también. Y él, ya no tenía poder. Esa tarde, abrí una botella de vino. No para celebrar, sino para marcar el inicio de mi reconstrucción. La casa estaba silenciosa, los niños dormían y yo sentía una calma distinta. Él, probablemente, brindaba en el avión, ajeno a lo que le esperaba. Silvia sonreiría al llegar al hotel, pensando que le esperaban días de lujo y champán. Pero el verdadero viaje apenas comenzaba, y no era el suyo. Era el mío. No le grité, no le enfrenté, no me rebajé. Solo tomé el control, como él jamás creyó que haría. La partida había comenzado, y esta vez, yo movía las piezas. Javier me llamó desde el vestíbulo del hotel. Su voz temblaba, furiosa y desesperada. No puedo pagar el taxi, ni el hotel, ni una botella de agua. ¿Qué está pasando?, gritaba. Silvia, a su lado, se reía nerviosa, creyendo que todo era una especie de malentendido gracioso. Pero cuando intentó pagar con su tarjeta personal y también fue rechazada, la sonrisa se esfumó. Empezaron a discutir allí mismo, rodeados de turistas y recepcionistas incómodos. Él buscó con frenesí su cartera, su móvil, alguna señal de salvación. Pero todo estaba bloqueado. Su mundo de lujo se desmoronaba entre las manos. Pidió hablar conmigo. Yo, desde el salón de casa, lo escuchaba sin decir nada. Solo respiraba mientras él se hundía en su propio teatro. Silvia lo dejó plantado esa misma noche, molesta por el escándalo, la falta de dinero y la vergüenza. No quería ser parte de un fracaso. Javier se quedó solo en París, sin recursos, sin aliados, con la humillación a cuestas. Intentó contactar a amigos, a compañeros del trabajo, pero todos estaban ocupados o no respondían. Por primera vez, su ego se encontró con la realidad. Y esa noche, durmió en el banco de una estación, sin nombre ni dignidad. Cuando me llamó por 10ª vez, no contesté. Le dejé sufrir el silencio, ese mismo que tantas veces él me regaló con sus ausencias. Después, le escribí un solo mensaje: lo sé todo. Y he tomado una decisión. A tu regreso, hablaremos. Nada más. No había insultos, ni llantos, ni reclamos. Solo una sentencia fría. Él insistió, me escribió por todas partes, me rogó como un niño perdido. Pero yo ya no era la mujer que lloraba frente al horno mientras él no llegaba. Yo estaba en otro plano, observando su caída con una serenidad feroz. El aeropuerto fue el escenario de su segunda derrota. Silvia lo abandonó entre gritos, delante de todos. Él intentó explicarse, pero ya no tenía argumentos, ni encanto, ni tarjetas. Regresó a Madrid con la misma ropa que llevaba al salir, sucia, arrugada, con olor a fracaso.
En casa, reinaba un silencio diferente. No de miedo, sino de espera. Yo sabía que vendría a buscarme. Y cuando lo hiciera, yo estaría lista, no para perdonarle, sino para abrirle los ojos con el filo de cada verdad. Esta vez, las reglas del juego ya no eran suyas. Eran mías. 3 días después, a las 7 de la mañana, escuché golpes en la puerta. No me sorprendí. Me levanté con calma, fui hasta la ventana y lo vi. Javier, despeinado, con la barba crecida, la mirada hundida. Quiso hablar, pero no dije nada. Solo lancé por la ventana un sobre blanco. Dentro, una citación judicial y una copia de todas las pruebas que había recopilado, correos, fotos, facturas. Él las reconoció una por una. Su rostro se desfiguró entre la rabia y la vergüenza. No esperaba esa jugada. Esperaba una discusión, un llanto, una súplica. Pero yo ya no jugaba su juego. No abrió el sobre allí mismo. Se quedó mirándolo, como si pesara 1000 kilos. Yo cerré la ventana sin despedirme. Lo vi marcharse con pasos torpes, cabizbajo, derrotado. Él había construido su imperio de mentiras con tanto detalle, y ahora veía cómo se derrumbaba sin que yo levantara la voz. Esa misma mañana, llamé a mi abogado. El proceso de divorcio ya estaba en marcha, y no pensaba detenerlo. No por venganza, sino por respeto propio. Porque a veces, el mayor castigo no es el odio, es la indiferencia. Y él, ya no tenía lugar en mi vida. Entré en el despacho con la cabeza alta y el corazón firme. Mi abogado, un hombre meticuloso y directo, repasó cada documento que le entregué con una sonrisa apenas visible. Tiene pruebas sólidas, podemos solicitar una indemnización considerable por daños emocionales y patrimoniales, dijo sin titubeos. Le hablé de los años de mentiras, de las noches en vela, del desgaste. Él tomó nota de todo, calculando cada detalle con precisión quirúrgica. Días después, Javier recibió la notificación oficial. Quiso pedirme que habláramos en privado, como si aún pudiera manipularme. Pero ya no tenía poder sobre mí. Ni siquiera su voz me conmovía. Intentó justificar lo injustificable. Fue un error, un momento de debilidad, una aventura sin importancia, repetía como si eso borrara los años de engaño. Yo lo observaba sin rabia, como se mira a alguien que ya no significa nada. Le respondí que no necesitaba explicaciones, solo quería justicia. Él bajó la mirada, comprendiendo que no había marcha atrás. El divorcio no era una amenaza, era una realidad inevitable. Al salir de la reunión, respiré hondo. Ya no era su esposa, ni su sombra, ni su salvavidas. Era una mujer que había recuperado su voz. Y esta vez, no la iba a silenciar. Cuando mis hijos se enteraron, el dolor fue profundo y seco. No hubo gritos, solo lágrimas silenciosas. Siempre habían visto a su padre como un pilar, como el ejemplo de lo que debía ser un hombre. Descubrir que todo era mentira les rompió por dentro. Intentaron entender, buscar una razón que justificara lo injustificable, pero no la encontraron. Javier quiso acercarse a ellos, pero ya no había respeto en sus ojos. Le escuchaban sin emoción, como si sus palabras no tuvieran peso. La herida estaba abierta, y él no tenía el valor para cerrarla. Los abracé con fuerza y les prometí que todo cambiaría. Les dije que no era culpa suya, que no habían hecho nada mal. Que a veces, los adultos se rompen por dentro y arrastran a los demás en su caída. Pero que yo no iba a permitir que eso los destruyera. Empezamos a hablar más, a cenar juntos, a reconstruir el hogar desde los escombros. Cada gesto, cada sonrisa recuperada, era una victoria silenciosa. Ya no vivíamos esperando que él regresara.
Vivíamos para nosotros, por nosotros. Y aunque el dolor seguía allí, al menos ahora tenía nombre, y nosotros, teníamos fuerza. Pensé que ya lo había visto todo, pero me equivocaba. Un día, revisando los extractos de la empresa familiar, noté movimientos sospechosos. Cenas carísimas en Nueva York, vuelos a Lisboa, regalos de lujo. Nada de eso correspondía a gastos laborales. Tiré del hilo con ayuda de mi contable y descubrí la verdad. Javier había estado usando la empresa como su cuenta personal. Más de 60.000 euros en un solo año, disfrazados de gastos de representación. Todo pagado con el sudor de nuestras manos, con mi esfuerzo, con el legado de nuestra familia. La traición ya no era solo sentimental. Era criminal. Me sentí traicionada a otro nivel. Ya no era solo una mujer engañada. Era una socia estafada, una madre ultrajada, una empresaria engañada. Guardé cada factura, cada transferencia, cada recibo. Lo que antes era dolor, ahora era evidencia. No solo quería divorciarme. Quería que pagara por cada euro robado, por cada mentira, por cada noche que pasé dudando de mí misma. Había cruzado una línea que no tenía retorno. Y esta vez, no era solo entre él y yo. La justicia tendría que intervenir. Porque cuando un hombre lo apuesta todo al engaño, tarde o temprano, se enfrenta a la verdad. Mientras él malgastaba dinero en hoteles y perfumes, yo construía mi camino en silencio. Había hecho cursos de administración y marketing online, de madrugada, mientras los niños dormían y él trabajaba hasta tarde. Junto a mi hermana, empezamos una pequeña startup de cosmética natural. Nadie lo sabía. Invertí cada euro que pude ahorrar, sin contarle nada. Vendíamos por redes sociales, luego abrimos un canal de ventas directo, y poco a poco, la empresa empezó a despegar. Las clientas repetían, recomendaban, nos enviaban mensajes de agradecimiento. Sin que él supiera, yo ya generaba más ingresos de los que él jamás trajo a casa. Nunca mencioné ni una palabra. Fingía interés cuando él hablaba de economía y negocios, sabiendo que mi empresa ya tenía más proyección que la suya. Guardaba mis contratos, mis facturas, mis estrategias, como un secreto sagrado. No era venganza, era independencia. Cuando llegó el momento, le mostré mi proyecto. No lo entendió al principio. Pensaba que era un pasatiempo, algo menor. Hasta que le dije los ingresos del último trimestre. Su cara palideció. Por primera vez, vio que yo no solo había sobrevivido sin él, había prosperado. Y eso, para alguien como Javier, era la peor derrota. Pedí una reunión formal con el dueño de la empresa donde Javier trabajaba. Fui elegante, serena, con un dossier bajo el brazo que podía incendiar un edificio. Le hablé con claridad, su empleado había estado usando dinero de representación para fines personales. Mostré los documentos, los extractos, los correos. Al principio, el jefe se mostró escéptico, casi molesto. Pero a medida que avanzaba página tras página, su rostro fue cambiando. Mandó llamar a contabilidad, y al cabo de una hora, ya no quedaban dudas. Javier había estado robando. Con elegancia, pero robando. Esa misma tarde, fue despedido. Cuando salió del edificio, yo estaba sentada en un banco cercano, mirando mi móvil. Me vio. No dijo nada. No hizo falta. Su rostro lo decía todo, rabia, vergüenza, derrota. La misma boca que gritaba órdenes en casa ahora estaba sellada. Su nombre quedó manchado, su prestigio destruido. Yo no celebré en voz alta. Solo me levanté, caminé despacio y me alejé sin girarme. Ya no era la mujer a la que él podía ignorar. Era la persona que había destruido su castillo de mentiras con una sola visita. Y eso,
dolía más que cualquier bofetada. Su madre me llamó al día siguiente. Me acusó de haber arruinado su vida, de destruir la familia, de ser una mujer fría y calculadora. Escuché en silencio, sin interrumpirla. Cuando terminó, le dije que revisara su correo electrónico. Le había enviado todas las pruebas, facturas, fotos, correos, documentos del banco y de la empresa. Nunca más volvió a llamarme. Su silencio fue la única respuesta que necesitaba. La mujer que me culpaba de todo ahora se enfrentaba a la verdad que nunca quiso ver. La verdad que yo había soportado en silencio durante años. Su hermano, en cambio, me escribió una carta larga. Me pidió perdón. Dijo que siempre sospechó que Javier no era tan ejemplar como aparentaba. Me agradeció por cuidar de los niños y por haber aguantado tanto. Le respondí con cortesía. No necesitaba su perdón, pero lo valoraba. Le dije que no guardaba rencor, solo experiencia. Porque cuando el mundo se cae, uno aprende quién está realmente a tu lado. Y ellos habían estado mirando hacia otro lado durante demasiado tiempo. El juicio fue frío, casi quirúrgico. Mi abogado expuso cada prueba con precisión, mi aportación económica al hogar, mis ingresos demostrables, los movimientos irregulares de Javier. Él llegó con un traje prestado, la mirada vacía y una abogada que parecía más perdida que él. Intentó ocultar propiedades, cuentas a su nombre, incluso un coche comprado a través de un testaferro. Pero llegamos preparados. Teníamos testigos, documentos notariales y hasta un informe de peritos. El juez no dudó, la casa era mía, el coche también, y debía pagarme una indemnización de 30.000 euros. El silencio que siguió a la sentencia fue brutal. Javier no dijo ni una palabra al salir de la sala. Caminaba como un hombre que acababa de perderlo todo. No me miró. No intentó hablar. Sabía que cualquier gesto sería inútil. Yo, en cambio, no celebré ni me derrumbé. Solo respiré hondo y me abrí paso entre los pasillos del juzgado como quien deja atrás una prisión. Había pasado años encerrada en una relación basada en mentiras, pero ahora, por fin tenía las llaves de mi libertad. No fue una victoria ruidosa. Fue una declaración de dignidad. Y eso, para mí, valía más que todo el dinero del mundo. A las 2 semanas del juicio, encontré las ventanas de mi coche destrozadas. No había señales de robo. Solo rabia. Al día siguiente, recibí una denuncia anónima por evasión fiscal. Intentaban hacerme daño desde la sombra. Pero la policía y mi asesor legal actuaron rápido. Revisaron cámaras, registros, llamadas. Todo apuntaba a Javier. Era torpe, impulsivo, incapaz de aceptar su caída. Me cité con él en presencia de mi abogado y le di una advertencia clara: si vuelves a cruzar esa línea, te denuncio por acoso y por intento de difamación. No respondió. Bajó la cabeza. Y desapareció. Durante semanas no supe nada de él. Nadie lo había visto. Ni su madre, ni su hermano, ni sus antiguos compañeros de trabajo. No me preocupé. Ya no era mi responsabilidad. Sabía que estaba herido, pero también sabía que era peligroso cuando se sentía débil. Me aseguré de cambiar cerraduras, activar alarmas, reforzar mis rutinas. Mis hijos también estaban alerta. Vivíamos en una calma tensa, pero cada día que pasaba sin noticias suyas era un paso más hacia la paz. Había intentado arrastrarme de nuevo al barro, pero esta vez, yo llevaba botas. Y no pensaba ensuciarme por nadie. Una noche cualquiera, mientras preparaba la cena, mi móvil vibró. Era un mensaje de Javier. Corto, directo, casi desesperado: no tengo dónde dormir. Por favor, solo una noche.
Lo leí 3 veces, sin sentir nada. Ni compasión, ni rabia, ni culpa. Dudé unos segundos. Luego respondí con una sola palabra: no. No porque odiara. No porque quisiera vengarme. Sino porque por fin entendía lo que era cuidarme a mí misma antes que a los demás. Esa noche, dormí como hacía años no dormía, en paz. Cerré las cortinas, apagué el teléfono y me preparé una copa de vino. Miré la casa en silencio. Todo era distinto. Los muebles, el ambiente, yo. No sentía miedo, ni tristeza, ni vacío. Sentía libertad. Por primera vez, no necesitaba que nadie me validara, ni me completara, ni me protegiera. Yo era suficiente. Y Javier. Javier solo era una sombra que ya no tenía forma. En ese instante, entendí que el cierre no siempre viene con disculpas. A veces, viene con la firmeza de decir no, sin temblar. Reservé el vuelo a París una mañana de otoño. No lo planeé demasiado, solo lo sentí. Necesitaba volver al escenario de su traición, pero esta vez sin miedo, sin rabia, sin él. Caminé por las mismas calles que debieron haber sido testigos de su engaño. Me senté en una terraza frente al Sena, pedí un café y abrí una libreta. Escribí todo lo que nunca dije, lo que lloré en silencio, lo que grité por dentro mientras sonreía por fuera. La ciudad ya no era una herida. Era una página nueva. Y por primera vez, me pertenecía a mí. Lloré, sí. Pero no por él. Lloré por mí, por lo que fui, por lo que aguanté, por lo que callé. Luego respiré hondo. El aire tenía otro sabor. Me levanté, caminé sin rumbo, entré en librerías, en tiendas pequeñas, me compré un vestido que jamás me habría permitido antes. París no era ya su escondite romántico, era mi santuario. El lugar donde enterré el pasado y abracé mi presente. Volví al hotel esa noche y dormí profundamente. Al despertar, me sentí más ligera. Ya no dolía. Solo quedaba la cicatriz, y la mujer que aprendió a caminar sola. Al regresar a Madrid, lo primero que hice fue reunirme con mi hermana. Nuestra empresa de cosmética natural iba en ascenso. Decidimos dar el gran paso, abrir nuestra primera tienda física. El local era pequeño, luminoso, con paredes blancas y estanterías de madera. Diseñamos cada rincón con amor y estrategia. Las clientas llegaban con curiosidad y se iban con bolsas llenas y sonrisas verdaderas. Empezaron a pedir entrevistas, colaboraciones, eventos. Nuestra marca se expandía como fuego lento, pero imparable. Había creado algo con mis manos, sin trampas, sin atajos, sin depender de nadie. Un mes después, una revista de negocios publicó un artículo sobre mujeres emprendedoras. Y allí estaba yo, en la portada, con mi nombre y mi historia. Era la misma revista que Javier leía cada mañana mientras desayunaba, creyéndose dueño del mundo. Ahora el mundo hablaba de mí. No por escándalos ni por compasión, sino por mérito propio. Mis hijos enmarcaron la portada y la colgaron en casa. Yo la miraba cada noche antes de dormir, no con vanidad, sino con gratitud. Porque después de tanto dolor, al fin, me veía reflejada en algo que sí merecía. Lo vi una tarde cualquiera, en una esquina de Chamberí. Sucio, con la barba crecida, la ropa desgastada. Tardé unos segundos en reconocerlo. Él me vio primero. Corrió hacia mí, arrastrando una bolsa de plástico. Quiso hablar, pero levanté la mano sin decir nada. No necesitaba oír nada de lo que pudiera salir de su boca. Intentó tocarme el brazo. Retrocedí. Y con una voz firme, le dije: no me sigas. Lo miré por última vez,
no con odio, sino con compasión. Era un hombre roto. No por mí, sino por sí mismo. Dio un paso atrás, se quedó allí parado como una estatua marchita. Crucé la calle sin volver la vista atrás. No fue fácil. Pero fue necesario. Porque hay personas que no merecen una segunda mirada. Ese día confirmé lo que ya sabía, el capítulo estaba cerrado. Y lo mejor que podía hacer, era seguir escribiendo mi historia sin él. Después de tanto caos, reformé la casa. No era solo pintura o muebles nuevos. Era empezar de cero. Cambié los colores fríos por tonos cálidos, eliminé cada objeto que tuviera su sombra. Compré un sofá cómodo, colgué cuadros que me inspiraban y por primera vez, sentí que ese espacio era mío. Mis hijos también lo notaron. Reíamos más, cocinábamos juntos, jugábamos a juegos de mesa en las noches sin televisión. La casa ya no era un lugar de espera ni de silencios tensos. Era un refugio. Un hogar reconstruido con amor verdadero. Los días pasaban con una paz que nunca había conocido. No hacía falta planear grandes cosas para ser feliz. A veces, solo bastaba con ver a mis hijos dormir tranquilos o compartir un desayuno sin prisas. Cada rincón de la casa reflejaba mi nueva vida, libre, limpia, real. Incluso el perro parecía más feliz. La ausencia de Javier no se notaba como un hueco, sino como un alivio. Había borrado el ruido, las excusas, las mentiras. Y lo que quedaba era luz. Una luz que yo misma había encendido, sin depender de nadie más que de mí. Conocí a Javier, sí, otro Javier, en una conferencia sobre emprendimiento femenino. Él estaba entre los asistentes, escuchando atento, sin interrumpir, sin intentar impresionar a nadie. Al terminar, se acercó para felicitarme por mi ponencia. Era tranquilo, respetuoso, con una mirada limpia que no buscaba invadir, sino comprender. Empezamos a tomar cafés tras algunas charlas. Nada planeado. Solo conversaciones honestas. No buscábamos amor. Solo compañía. Y en ese espacio sin presión, algo fue creciendo. Durante semanas no le hablé de mi pasado. No porque lo ocultara, sino porque ya no era lo que definía mi presente. Cuando finalmente se lo conté, me miró en silencio, y solo dijo, «Te admiro». No por lo que pasaste. Por cómo saliste. No intentó salvarme. No prometió nada. Simplemente se quedó. Me escuchó. Me vio. Me aceptó. Y eso, para mí, fue más poderoso que cualquier gesto grandioso. Por primera vez, alguien me miraba sin juzgarme, sin esperar que me rompiera. Y yo, sentí que tal vez, solo tal vez, el amor aún era posible. Salíamos de un evento cuando lo escuché. Mi nombre, gritado con rabia, desde la acera opuesta. Era él. Mi exmarido. Borracho, descompuesto, con los ojos inyectados. Javier intentó protegerme, pero antes de que pudiera reaccionar, el otro ya lo había insultado. Dijo que le había robado todo, que yo era suya, que siempre lo sería. Intentó pegarle. Pero un agente de policía, que patrullaba por la zona, intervino antes de que la situación se saliera de control. Lo esposaron delante de todos. Y aún así, no dejaba de gritar mi nombre. Esa noche, mis manos temblaban mientras sostenía una taza de té. No era miedo. Era una mezcla de rabia, impotencia y cansancio. Javier me abrazó sin decir nada. No necesitaba palabras. Solo su calma. Me juró que no permitiría que me volviera a hacer daño. Y lo cumplió. Tomamos medidas legales, ampliamos la orden de alejamiento.
Él quedó registrado como una amenaza. Por fin, el sistema empezaba a ponerse de mi lado. El pasado había intentado volver, pero esta vez, no tenía por dónde entrar. Un mes después del altercado, recibí una carta con remitente desconocido. La abrí con cautela, y al ver la caligrafía, supe que era de él. Desde una clínica de rehabilitación, me escribía para pedirme perdón. Decía que lo había perdido todo, que yo era lo mejor que le había pasado y que entendía, al fin, cuánto daño había causado. Leí la carta entera sin derramar una lágrima. No por frialdad, sino porque ya no quedaba nada que llorar. No contesté. Cerré el sobre y lo guardé, no por apego, sino como testimonio del cierre. No se trataba de venganza ni de orgullo. Se trataba de dignidad. Yo no necesitaba sus disculpas para perdonarme a mí misma por haber aguantado tanto. Comprendí que a veces, el perdón no es para el otro, sino para liberarse del pasado. Aquella carta no cambió nada. No me removió. Solo me confirmó que había hecho bien en marcharme. Porque a veces, lo más valiente no es quedarse. Es decir, basta y seguir andando. Él estaba en su proceso. Yo ya había terminado el mío. Un año después, estaba de pie sobre el pequeño escenario de nuestro local, con una copa de cava en la mano. Celebrábamos el primer millón en ventas de nuestra empresa. Mi hermana lloraba. Mis hijos me aplaudían con una sonrisa que valía más que todo. Javier, el nuevo, me abrazó con fuerza. Las luces, las flores, las clientas, todo era un reflejo de mi renacimiento. No era una fiesta por dinero. Era una fiesta por haber sobrevivido. Por haber transformado la herida en fuerza. Por haber elegido la vida. Esa noche, al llegar a casa, me miré en el espejo del pasillo. No vi a una víctima, ni a una exesposa, ni a una empresaria. Vi a una mujer libre. Con cicatrices, sí. Pero también con una mirada firme, un corazón en calma y una sonrisa limpia. Me senté en la cama, abracé a mis hijos, y les dije, gracias por no soltarme. Porque ellos también habían vivido ese infierno en silencio. Y ahora, también celebraban. Habíamos vencido sin violencia. Habíamos reconstruido sin destruir. Y lo más importante, habíamos aprendido a ser felices, por fin. Entré al banco con papeles en la mano y seguridad en los pasos. Iba a abrir una nueva cuenta empresarial. El director, un hombre mayor, me miró con sorpresa y me dijo, «Usted venía aquí con su marido, ¿verdad? Ha recorrido un largo camino». Sonreí sin decir nada. Le entregué los documentos y firmé los formularios con una tranquilidad poderosa. Esta vez no necesitaba aprobación, ni respaldo, ni autorización ajena. Era yo la que dirigía todo. La que tomaba decisiones. La que ya no pedía permiso para avanzar. Al salir del banco, me detuve un momento frente a la puerta de cristal. Vi mi reflejo. Era distinto. Más recto, más firme. Ya no caminaba como quien teme tropezar. Caminaba como quien sabe que, aunque caiga, puede levantarse sola. Volví al coche y conduje con la ventana abierta, dejando que el aire acariciara mi rostro. Ya no tenía miedo del futuro. Porque el presente era mío. Y el pasado, ya no podía tocarme. Esa noche, mientras la casa dormía, abrí una caja de madera que guardaba en lo alto del armario. Dentro estaban los billetes rotos de aquel viaje a París, el anillo de bodas que ya no pesaba, y la primera muestra de crema de nuestra marca. Saqué una hoja en blanco y escribí una carta. No, a él. A mí. A la mujer que había sido. Le dije que no fue débil por amar, ni tonta por confiar.
Le agradecí por no rendirse. Por seguir respirando cuando todo dolía. Por haber resistido en silencio y después, en voz alta. Guardé la carta doblada entre los objetos, como si cerrara un círculo. No lloré. Sonreí. Porque por fin entendía que no necesitaba olvidar para sanar. Aquel museo en miniatura no era un altar al dolor. Era un testimonio de transformación. Cada objeto tenía su historia, pero ya no me definía. Yo era más que los recuerdos. Era la autora de lo que venía. Apagué la luz, cerré la caja y la dejé allí. No como un peso, sino como un símbolo. Porque para avanzar, a veces hay que recordar desde otro lugar. Una tarde, mientras preparábamos galletas, mi hija me miró con esos ojos serenos que solo los niños tienen y me preguntó, ¿cómo supiste qué hacer? Me quedé en silencio unos segundos. No era fácil explicar lo inexplicable. Pero le dije la verdad, escuché el silencio. Y en él, me escuché a mí. Cuando todo se cae, si no te traicionas a ti misma, encuentras el camino. Ella asintió, sin del todo entender, pero sintiendo que esas palabras eran importantes. Luego me abrazó, fuerte. Y en ese abrazo, sentí que la historia no había sido en vano. Porque al salvarme, también la estaba salvando a ella. Le estaba enseñando que se puede empezar de nuevo, que se puede caer y levantarse sin perderse. Que una mujer no tiene que conformarse, ni callar, ni pedir permiso para vivir. Le enseñaba con hechos, no con discursos. Que el amor empieza por una misma. Que hay guerras que no se eligen, pero sí se deciden. Y que el valor no siempre grita. A veces, susurra. Y ese susurro era ahora su herencia. La historia no terminaba conmigo. Empezaba en ella. Comprendí que el dolor no me destruyó. Me transformó. Que la traición no me rompió. Me reveló. Que París no fue solo el escenario de su mentira. Fue el lugar donde decidí empezar de nuevo. No fue la ciudad del amor con él, fue la ciudad del amor conmigo. Mientras él gritaba, mierda, yo susurré, gracias. Porque haberlo perdido, fue la única forma de encontrarme. Lo que parecía el final fue, en realidad, el principio de todo. Ya no necesitaba explicaciones, ni justicia, ni redención. Tenía paz. Tenía propósito. Tenía futuro. No me definía su abandono, sino mi renacimiento. Y aunque la herida existiera, ya no dolía. Era cicatriz. Y en cada línea de esa marca, había fuerza, historia, verdad. Me levanté, respiré hondo, y sonreí. Porque al final, no vencí por vengarme. Vencí, por elegir seguir viviendo.